Mis preguntas, para comenzar, van dirigidas al responsable de ITMA. Quisiera preguntarle, analizando el conjunto de los ingresos de ITMA, y si estudiamos los ingresos provenientes de los patronos en todas sus formas, nuevas aportaciones, facturación de servicios, subvenciones, yo le pediría que me confirme si no sería el Principado de Asturias el principal aportante de fondos, sin sumar a la Universidad de Oviedo y al IDEPA. Íñigo Felgueroso, director de la Fundación ITMA. Entiendo que se refiere a nuestras cuentas, digamos, anuales, digamos, ¿no? Nuestro volumen de ingresos el año pasado fue en torno a 7.756.000 euros. De ellos, pues, recibimos una parte que es de subvención nominativa del Principado de Asturias, que son 250.000 euros, lo que supone un 3%. También a través del programa Asturias, por la parte de subvención de explotación, recibimos el año pasado 407.000 euros, que es un 5%. Mayoritariamente nuestros ingresos provienen de proyectos de I+D+I y de servicios que hacemos, bien por facturación directa, bien por subvención competitiva, a través de las empresas clientes. El año pasado tuvimos 419 clientes, en 2016, 386. Los patronos, en la mayoría de los casos son clientes, pero no son los principales, digamos, por volumen, porque patronos industriales hay en torno, pues, a 14, pero si estamos viendo que tenemos más de 400 clientes, nuestros ingresos principalmente vienen provenientes de nuestra actividad con el sector industrial. Gracias. Gracias por su respuesta. Usted daba ahora mismo los datos de 2016, si no me equivoco, y habla de la subvención nominativa por parte del Principado. Yo concretamente dispongo de los datos en el periodo 2011-2014 y efectivamente estamos hablando de una facturación privada en ese periodo de unos 15,7 millones de euros, de los cuales más o menos, según mis cálculos, teniendo en cuenta que muchos de estos trabajos y de esta facturación privada proviene de la colaboración, proviene también de financiación pública, calculo que más o menos en un 50%. En ese periodo también el total de subvenciones públicas, si los datos son correctos, entre 2011 y 2014, son de 11,7 millones, de los cuales 9,2 provendrían de subvenciones públicas del Principado de Asturias. Esto a mí me parece que hace un montante muy elevado de dinero público que entra en el Instituto Tecnológico de Materiales, y a mí me gustaría que usted me confirmara esos detalles, si es posible. Gracias. Sí, Íñigo Felgueroso, director de la Fundación ITMA. El dinero público que recibimos directamente, en este caso del Gobierno del Principado de Asturias, viene por la subvención nominativa. Estoy dando los datos del 2015-2016. Yo creo que desde hace 4 o 5 años se ha reducido hasta ese importe. Antes, como usted bien dice, la subvención nominativa era mayor. Entiendo que en la época que hubo de crisis, pues bueno, hubo una reducción importante de la subvención nominativa. A día de hoy, pues bueno, estamos estacionados en esos 250.000 euros. La otra fuente de ingresos directa, digamos, es el programa Asturias. El resto de trabajos que hacemos, es dinero público. Son proyectos de I+D+I en convocatorias públicas competitivas. Estamos hablando de financiación a nivel regional, como pueden ser proyectos del IDEPA, proyectos de FICIT, cheques tecnológicos, ERANET. Estamos hablando también de proyectos a nivel nacional de I+D+I, movilizados por los ministerios, como pueden ser los programas antiguos CENIT, programa 100, programa Interconecta, pero en todas esas convocatorias normalmente los centros tecnológicos colaboramos como subcontratados. Y luego están los proyectos europeos, donde también conseguimos financiación pública de I+D+I a través de programas, en este caso, pues en la época en la que me está hablando, pues estaremos hablando del 6º programa marco, 7º programa marco, H2020 actualmente. Bueno, yo creo que no solamente los centros tecnológicos o Fundación ITMA, sino que en general muchas instituciones, o prácticamente todas las instituciones que nos dedicamos a hacer I+D+I y a trabajar en este ámbito, pues optamos, por supuesto, a convocatorias públicas de I+D+I porque están para eso, ¿no? Para fomentar la innovación y la tecnología. Muchas gracias.
Gracias por su respuesta. Efectivamente, usted habla solamente de la subvención nominativa, que sí que se ha reducido en los últimos años, pero yo no me estaba refiriendo solamente a eso. Yo me refiero también a la parte de participación en concurrencia competitiva, llamada concurrencia competitiva, pero en la que en realidad hay una limitada red de centros tecnológicos en los que participan siempre, obviamente, los mismos, porque es una red muy limitada. Y en ese sentido, el dinero público en forma de facturación o de subvención que entra en el Instituto Tecnológico de Materiales es muy elevado. A mí me parece que ustedes deberían cumplir con esa obligación de rendir cuentas a la Administración del Principado, y a mí me sorprende su negativa. A mí me gustaría que usted explicara por qué esa negativa a rendir cuentas y alegar que no forman parte del sector público de la Administración del Principado de Asturias. Íñigo Fogueroso, director de Fundación ICMA. A ver, la parte de, repito, ¿no?, la parte de financiación directa que tenemos, estamos hablando de la nominativa de un 3% y estamos hablando de la parte del programa Asturias, que es donde usted me está indicando la concurrencia competitiva de los centros tecnológicos en Asturias, que supuso el año pasado 5%. Podemos ir, tengo datos de 2015, pero hacia atrás, pero bueno, estarían en datos parecidos. A ver, la financiación de la I+D+I, tanto en universidades, en centros tecnológicos, aquí en Asturias, en España, en Europa, es a través de fondos públicos. El tema es cómo participamos, digamos, en ellos, ¿no? Y son convocatorias, la gran mayoría de ellas, donde los que concurren son las empresas. Las empresas son las que solicitan esos programas de I+D+I y donde, en este caso, pues centros o universidades participamos subcontratados en una concurrencia. A ver, en Asturias igual, por el programa que me estaba comentando, estamos compitiendo 4, pero en H2020 en Europa, en la convocatoria de I+D, como comprenderá, estamos compitiendo con centros finlandeses, holandeses, alemanes, catalanes y vascos. Y ahí, pues bueno, las empresas al final lo que buscan es el partner o el socio tecnológico que mejor les puede desarrollar su proyecto de I+D+I. Y yo entiendo que ahí el ICMA, al contrario, yo creo que muchas veces lo que se nos pide a los centros es que consigamos movilizar ese tipo de proyectos y podamos retornar fondos de I+D+I para Asturias. Entonces, bueno, ¿son fondos públicos? Sí, son fondos públicos que llegan a la Unión Europea o que llegan al Ministerio pues a través al final del impuesto de todos los ciudadanos, digamos, ¿no? Pero yo creo que no podemos nosotros no ir a por ese tipo de fondos y dinamizar proyectos de I+D+I con las empresas. En cuanto a la otra pregunta, a la negativa, no está la negativa. Es decir, nosotros, las cuentas de Fundación ICMA son públicas, están en nuestra página web, están auditadas todos los años. Y lo que hemos entendido desde un principio es que los requisitos que la Sindicatura de Cuentas tiene para considerar que una institución tiene que ser auditada, que es que tenga participación mayoritaria o dominio efectivo, pues ninguno de los dos requisitos se cumplen en la Fundación. La Administración del Principado de Asturias dispone de un 33% de los votos efectivos en el patronato, por lo cual el dominio no es mayoritario, y la participación en la dotación fundacional nunca ha sido mayoritaria, ni desde su constitución en el año 1998, donde había una participación pública del 40,48% y una financiación y una participación privada del 59,45%, ni cuando en el año 2007 se produjo una reducción de la participación pública, pasando a ser del 11,73%, mientras que la participación privada es del 88,27%. En todo este proceso de reducción de dotación fundacional se siguió un procedimiento de control de legalidad en la que intervinieron diversos operadores jurídicos y órganos administrativos. Perdone. Sí, disculpe que igual no estoy alargando la respuesta. Le pediría que se ajuste a la pregunta. Sí, por favor. Sí. La pregunta segunda era... Precisamente, sí. yo les hablaba de su negativa a rendir cuentas. No, a ver, obviamente estamos hablando del dinero público que reciben, pero en este caso nos interesa saber, ustedes tienen aportaciones mediante subvenciones y a través también de facturación, insisto, por existir una limitada red de centros tecnológicos de dinero público. Yo le pregunto por qué la negativa a rendir cuentas. Íñigo Fogueroso, dirección de la Fundación ICMA. No es una negativa a rendir cuentas, las cuentas son públicas, están auditadas y están a disposición de todo el que las quiera ver. La Sindicatura de Cuentas, en este caso, que es lo que estamos tratando, tiene dos criterios para considerar si una institución, una empresa, el organismo que sea, tiene que rendir cuentas o no.
Y los dos requisitos que realmente tienen que cumplirse no los cumplimos. Entonces, es muy claro, no es que no queramos rendir cuentas, es que aquí se está cuestionando si somos públicos o privados. Y la Fundación ITMA es una fundación privada. Y eso es lo que se está cuestionando, no que no queramos rendir cuentas. Muchas gracias. Hombre, yo entiendo que usted está aquí hoy en calidad de responsable del Instituto Tecnológico de Materiales porque la Fundación ITMA tiene que rendir cuentas ante el Principado. Le puedo hacer una pregunta. A mí me gustaría saber, en este caso, por ejemplo, usted, ¿quién le nombra a usted como director de la Fundación ITMA? Íñigo Felgueroso, director de Fundación ITMA. El patronato de la Fundación. ¿Y usted pasó algún proceso de selección? ¿Exactamente esto cómo ocurrió? Sí, Íñigo Felgueroso, director de Fundación ITMA. Sí, ocurrió en octubre del año 2012. En aquel momento yo era director gerente de Fundación Prodintec. Fundación ITMA en aquel momento no tenía director gerente. Se estaba buscando una persona. Había habido algún proceso de selección previo que había sido fallido. Y bueno, pues el patronato de la Fundación ITMA se pone en contacto conmigo y me propone dirigir o codirigir, en este caso, las dos fundaciones, buscando una alianza entre los centros tecnológicos en Asturias. Y bueno, pues asumo esa responsabilidad y desde el 1 de noviembre del año 2012 soy director gerente de ambas fundaciones. ¿El suyo es un cargo de confianza política? No. Íñigo Felgueroso, director de Fundación ITMA, no, para nada. Todo lo contrario, creo que los directores de los centros tecnológicos tenemos que ser profesionales totalmente ajenos a cualquier tema político. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. La sindicatura argumenta en su informe los motivos por los que, según su criterio, ITMA sí debería rendir cuentas por considerarse perteneciente al sector público autonómico. Y nos preocupa que diesen de baja su dotación fundacional. ¿Puede explicarnos los motivos que llevaron a tomar la decisión de dar de baja estos bienes? ¿Y por qué se aumentaron las reservas por la misma cantidad que la reducción de la aportación fundacional? Y también le pregunto ya, de paso le digo todo, ¿quién sería en estos momentos la entidad propietaria de esos bienes incluidos en la dotación fundacional y quién está usando dichos bienes? Íñigo Felgueroso, director de Fundación ITMA. A ver, empezando por la última pregunta. En una fundación, la dotación fundacional es un requisito para poner en marcha una fundación. A día de hoy, tras la última ley del año 2002, tiene que haber una aportación por lo menos de 30.000 euros para constituir una fundación. Pero, al igual que en las empresas, pues igual lo que sería el capital social de la misma es importante. En la fundación, la dotación fundacional tiene la importancia que tiene. Lo importante de una fundación es que realice su actividad y que cumpla con su misión. Nuestra misión, en este caso, es velar por el aumento de la competitividad de las empresas industriales asturianas haciendo proyectos de I+D+I y servicios tecnológicos. En este caso, ¿quién es el que está usando los activos, digamos, sí, los elementos que están dentro de la institución, que entiendo que es tanto equipamientos, el personal, el conocimiento, como patentes o otros elementos que tengamos, ¿no? Pues lo están aprovechando las empresas. Nosotros no tenemos ni producto ni proceso propio, lo que nos dedicamos es a que las empresas mejoren. Es para lo que estamos aquí, es nuestra misión, es para lo que nos han puesto y lo que hacemos es colaborar con cualquier empresa. En este caso, el patronato lo que vela es por el patrimonio, vela porque la fundación funcione, nunca mejor dicho. Algunos de ellos, como digo, son clientes, pero no es el fin del patronato. El fin del patronato, en el que están no solamente empresas, sino el Gobierno del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo, pues es que la fundación esté en marcha y cumpla con su actividad. En cuanto al proceso de reducción de la dotación fundacional, les voy a leer un texto que tenía preparado. Como les comentaba, sí, disculpe, igual me estoy alargando en las respuestas. No sé exactamente qué es lo que va a leer. Un informe que luego les voy a... Íñigo Felgueroso, director de Fundación ITMA. Tengo un informe con varios anexos que quiero, al final de la comparecencia, si es posible, distribuir entre los grupos parlamentarios para que tengan toda la información, porque si no creo que iba a ser demasiado largo si tuviera que leerlo todo. Por eso van a tener toda la información disponible. Sí. Es media página. Vale, si nos lo puede hacer llegar, le agradecería que no usara ahora este tiempo para ello. De todas maneras, creo que no me ha contestado todas las preguntas que le había formulado. No sé si va a hacerlo.
brevemente. Sí, brevemente, como os comentaba, la reducción de la dotación fundacional siguió un procedimiento y control de legalidad en la que intervinieron diversos operadores jurídicos y órganos administrativos. Dígase el Protectorado de Fundaciones del Principado de Asturias en el año 2008, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en el año 2010, elevación a escritura pública también en el año 2010, registro de fundaciones, Sí. incluso el propio Tribunal de Cuentas, como saben, el auto del 2015 se pronunció sobre esta situación, es decir, a todos los organismos que entendemos que tienen que decir algo desde un punto de vista legal sobre la operación, todos ellos han sido contundentes y unánimes en que la operación que se realizó en aquel momento es legal y acorde a derecho. Muchas gracias. ¿Y quién sería en estos momentos la entidad propietaria de los bienes incluidos en esa dotación fundacional? Íñigo Fegueroso, Fundación ITMA, el patronato. Y una vez que, si en un momento dado la fundación se disuelve, pasan a formar parte del Gobierno del Principado de Asturias. Esperemos que no. Muchas gracias. Déjeme preguntarle, ¿obtiene IRMA rendimientos derivados directa o indirectamente de esos bienes? ¿Y por qué conceptos? Íñigo Fegueroso, director de Fundación ITMA. La dotación fundacional, que a día de hoy está en torno a los 920.000 euros, está muy por encima por lo que se considera a día de hoy necesario, son 30.000 euros. La dotación fundacional está ahí prácticamente simplemente para su constitución. Los rendimientos, que al final es el resultado que hacemos con esos 8 millones de actividad que hacemos al año, no es el fin de la fundación. Nosotros tenemos que tener la actividad, somos 112 personas a día de hoy, para mantenernos y existir. Y tenemos que intentar dar unos resultados, si puede ser positivos, todos los años. Somos una fundación privada sin ánimo de lucro, pero no es el objetivo obtener unos resultados para que los patronos, en este caso los socios, se lleven unos rendimientos. Todo lo que el beneficio que podemos obtener, que además en los últimos años y a pesar de la crisis nunca hemos tenido resultado negativo en los últimos años, lo que hacemos es reinvertirlo en la propia fundación, en equipamiento tecnológico para estar a la última. Los centros tecnológicos necesitamos estar invirtiendo continuamente en equipamiento porque la competencia, en este caso, de otros centros tecnológicos, digas en el País Vasco, Galicia, Alemania o Francia, es muy alta y tenemos que desde Asturias ser capaces de competir. Los remanentes que tenemos año a año, que no son muy altos, lo que hacemos es reinvertirlo en equipamiento tecnológico para estar a la última. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué valor de mercado podrían alcanzar esos bienes en estos momentos? La dotación, Íñigo Fegueroso, director de Fundación ITMA, la dotación fundacional, si se refiere a la dotación fundacional, que son 920.000 euros, pues no sé, habría que calcularlo. Ahí hay algunos equipamientos que entiendo también que con la amortización se irán depreciando. No es un tema, yo creo, de valor de mercado. Les repito que una fundación se constituye con 30.000 euros. Tenemos 920.000 por el histórico de la fundación, porque fue la primera que se constituyó como centro tecnológico en Asturias. Lo podíamos haber hecho con 30.000 euros, pero repito que la dotación fundacional no es lo crítico en una fundación o en un centro tecnológico, sino que lo que tenemos que hacer es mantener la actividad y seguir aportando y más a las empresas asturianas, que es nuestra misión para lo que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias. Bien, más allá de valoraciones sobre si es lo crítico o no, yo creo que podría estar la valoración muy por encima del valor contable y eso supondría una pérdida patrimonial para el Principado. Y eso es lo que nos preocupa. Y por eso le hacía esta pregunta precisamente. Sí, Íñigo Fegueroso, director de Fundación ITMA. En la documentación que les voy a entregar, entre los anexos, aparte de que el Tribunal de Cuentas en su auto de fecha de 16 de abril de 2015 dice o acredita que no ha existido perjuicio patrimonial alguno para la Administración del Principado de Asturias, lo dice también el informe de intervención del Principado de Asturias y recientemente, en el 3 de noviembre del año 2016, el Protectorado de Fundaciones Docentes y Culturales de Interés General del Principado de Asturias, en su informe, ha sido contundente también al señalar que no ha habido ningún perjuicio para la Administración del Principado de Asturias. Entonces, toda la gente que tenía que emitir veredicto sobre esta situación lo ha dicho muy claro. Les voy a entregar, como digo, todos los informes para que lo tengan. Yo más en ese sentido no puedo decir. Yo creo que la gente que tenía que decir algo al respecto lo ha dicho. Muchas gracias. De acuerdo, gracias.